Sí señores, como lo prometido es deuda, esta semana venimos con 2 videos nuevos. Y obviamente un aplauso para ustedes que lograron romper el reto que les propusimos. Y hoy hablaremos sobre un tema muy delicado, los amigos serrucheros. O en otras palabras, los amigos que intentan robarte a tu novia. En primer lugar tenemos al más común de hoy en día, lo que es considerado una total falta de respeto. Amor, mira este meme. Amor, ese meme ya es viejo, la pasada me mostró Juanjo ese. ¿Quién Juan? ¿Quién Juan? ¿Mi amigo? Sí, tu amigo. Él siempre me envía memes, es re cariñoso y muy tierno. Sí, es una total falta de respeto enviar memes a la novia de tu amigo. En ese caso ya no lleva título de serruchero, se recibe de carpintero. Y por otro lado tenemos al amigo que no le puedes dejar un minuto a solas con tu novia. Y luego dijo que yo era feroz tabla. Bueno, me voy un rato al baño y después ya nos vamos a morir, ¿ok? Dale, te esperamos. I've heard people say too much of anything. But Sí, no pierden un segundo. Así como también el amigo que recurre a lo más bajo para intentar conquistar a tu chica. Ay amigo, vos sabés que Carlos no me dio ayer las buenas noches. ¿En serio? Sí. Bueno, te hace sincero con algo. Él no te quiere, él le hace eso a todas las mujeres, les ilusiona y después les deja. Yo le conozco bien porque de chico ya hacía eso. Sabía que no tenía que confiar en él. Un estúpido. No tuve luego que confiar en él desde un principio. Sí, a algunos les resulta muy fácil serruchar. Así como a otros se les da muy fácil ser rápidos, como un flash. Y sí, boludo, ayer terminé con ella. Yo sé que le afectó mucho también, que está triste y todo eso. Pero bueno, voy a ver su historia ahora, a ver si publicó algo también. ¿Qué carajos? ¿Juan? ¡Juan! Y a mi parecer, el siguiente tipo de amigo serruchero es el más pesado de todos. Boludo, no sabes la última. Me acaba de seguir una chica hermosa en Instagram. ¿En serio? Pasábamos de seguirle, boludo, su Instagram. Ni en pedo, boludo. Bueno, pasarle ya a solicitar amistad en Facebook. Está loco, boludo. Y bueno, pasa, ¿sabes qué? Pasa su número de por ahí, te pasa algo y yo me comunico con ella. Sos cara dura, ¿verdad? Hay una frase que dice, hombre precavido vale por 2. Y en este caso, algunos ya se pasan de precavidos. Sí, viejo, ahora mismo te envío lo que me dijo y también una foto de su Instagram. Hermosa es. Bien, carajo, le voy a seguir en Instagram. Che, viejo, ¿por qué tachaste el nombre? Ah, con que, no soy idiota, viejo. Y para ir terminando, también tenemos a los discretos. Ellos hacen su trabajo intentando no llamar la atención como para que nadie se entere. Pero de alguna forma se les descubre. Y así, viejo, ayer nomás terminé con ella. ¿Qué bajó, boludo? Pero fuerza, vamos a encontrar a alguien mejor que ella. Ojalá que sí, gracias, viejo. Che, ¿y cuál es el Instagram de ella? Le voy a bloquear porque no se merece ver nuestra foto. ¿Cuál es? Y ella está en Instagram como DagneSTP. Ah, dale, ya está. Nos vemos mañana por la facu, viejo. Dale, viejo, hablamos. En fin, muy bien, hasta aquí el video vlog de hoy. No se olviden de seguirnos en Twitter e Instagram, @desoxigenados. Nos vemos en el próximo vlog. ¡Acción! Y luego me dijo que yo era feroz tabla. Ah. Ya.